Entonces acuérdense, la formulita para hacer las negaciones y las formulitas para hacer las interrogaciones o las preguntas. Aquí les puse otros ejemplos, ¿no? Aquí lo vamos a ver más detalladamente, ¿no? Vamos a empezar a ver el auxiliar was, were y acá el auxiliar did, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el was, were, que es el verbo estar en pasado, ¿sí? El verbo ser o estar en pasado, o sea, el verbo to be. Entonces, ¿para qué personas vamos a utilizar was? Para I, para he, para she, para it, ¿no? En negativo vamos a decir was not o wasn't. Para question, was I, was he, was she, was it, ¿ok? Esa va a ser la fórmula. Para el plural, bueno, sí son plurales estos, el were, ¿no? We, para you y para they vamos a utilizar were. Para la negación vamos a usar were not o weren't, es la contracción, ambos significa exactamente lo mismo. Y para pregunta, were we, were you, were they, ¿ok? El you es tanto para el tú como el ustedes. Entonces aquí vemos algunos ejemplos del verbo to be en forma positiva, ¿no? She was a student, ella fue una estudiante. You were my best friend, tú eras mi mejor amigo, perdón. Y they were my classmates, ellos eran mis compañeros de la escuela, o sea, mis compañeros de clase. They were my classmates. O sea, nosotros vamos a hacer ahorita estos tres enunciados lo vamos a cambiar a su forma negativa y a su forma interrogativa, ¿ok? Aguántenme aquí tantito, interrogativa. Entonces vamos a empezar con el primer enunciado. She was a student. Entonces tengo que decir que ella no fue una estudiante. Entonces me voy acá arriba. ¿Cuál es la fórmula? El verbo to be para decir no es el sujeto más el was not y después el complemento. Entonces voy acá abajo. El sujeto es she. Entonces empiezo nuevamente por el sujeto. Aguanta un momentito. She. Utilizo el was con negación. Entonces was not o wasn't. Was not a student. Entonces esto significa ella no fue una estudiante, ¿okay? She was not a student. Ahora vamos a poner they were my best friend, lo vamos a convertir en negación, ¿no? Tengo que decir, ellos no eran mis, tú no eras mi mejor amigo, eso tengo que decir. Entonces, you were, acuérdense, para el you, acá está, se utiliza were, no was, ¿sí? You were no, pero tengo que decir you were not, ¿sí? Tú no fuiste, you were not my best friend. O sea, esto es fácil porque en español lo utilizamos de la misma manera, ¿no? Tú no fuiste, solamente aquí diríamos tú fuiste no, porque primero va el to be y después el not, ¿no? Pero es parecido. Después, they were my classmates, tengo que decir ellos no fueron mis compañeros de clase, entonces they were not my classmates. Okay, esto no tiene ninguna dificultad, o sea, es muy fácil cambiarlo de positivo a negativo. Y también es muy fácil cambiarlo a interrogativo. ¿Cuál es la regla del interrogativo? Empiezo con el auxiliar. En este caso, como es el verbo to be, voy a empezar con was o con were, dependiendo el sujeto que tengo. Entonces, con la primera, she was a student, ¿no? Entonces tengo que poner el was primero y después el sujeto y después el complemento. Entonces was, que es el auxiliar, she, que es el sujeto y el complemento, ¿no? Student. Fácil. Ahora tenemos la segunda. You were my best friend, en positivo, lo tengo que cambiar a interrogativo. También paso el were primero antes que el sujeto, que es el you. Entonces voy a poner were you my best friend, y esto significa eras tú mi mejor amigo o fuiste mi mejor amigo, eras mi mejor amigo. Y por último, they were my classmates, ellos fueron mis compañeros de clase. Y si quiero preguntar, ¿ellos eran mis compañeros de clase? Tengo que decir, obviamente hacemos lo mismo, pasamos el were primero, después el sujeto, que es they, were they, y el complemento, my classmates. Esto no requiere ninguna ciencia, es muy fácil, ¿ok? Vamos con los verbos en el auxiliar did,
¿sí? Les puse acá, se usa para los demás verbos. O sea, todo lo que no sea el verbo ser o estar, vamos a utilizar el auxiliar did, ¿no? Entonces veamos aquí estamos con el verbo jugar, ¿no? Yo jugué. Para preguntar, acuérdense, empiezo siempre con el auxiliar que es el did, ¿no? Para preguntar en pasado utilizo el auxiliar did. Después vean, como ya tengo el did, el play ya no lo pongo con ed porque este did me lo pone en pasado. Entonces did I play significa jugué yo, ¿no? Y para negar I did not, ¿sí? Entonces va sujeto, auxiliar, verbo en su forma simple. Vean, sujeto I, complemento did not, perdón, que sería auxiliar, perdón, did not, auxiliar, y el verbo que sigue en su forma simple. I did not play, yo no jugué. Y así con todas las personas. Si es con el you también. Si es pregunta, empiezo auxiliar, sujeto, verbo en su forma simple. Negación, sujeto, auxiliar, verbo en forma simple. Y así con todas las personas, ¿sí? Para preguntar, siempre para preguntar, empiezo con auxiliar, después sujeto y después el verbo en su forma simple. Entonces no me importa que el verbo sea regular o irregular, yo siempre lo voy a poner en su forma simple. O sea, no lo tengo que cambiar. Y para negar igual, como ya estoy utilizando el did para negar, ya no tengo que utilizar el verbo en pasado, sino el verbo en la forma simple. Entonces esto es muy fácil, ¿ok? Voy rápido con la tarea. Miren chicos, para la tarea ustedes van a escuchar una conferencia de TED por Talks y está muy bonita esta conferencia. Se trata de, ahí dice el título, ¿no? How Industrialization Changed Childhood. Cómo la industrialización cambió a la niñez. Aquí les hice unas preguntas. Ustedes tienen que obviamente buscar qué significan estas preguntas y contestarlas de acuerdo a lo que ustedes escuchen en esta conferencia. Ahora chicos, no es necesario que las respondan al 100%. Es una plática que yo diría es para un inglés avanzado. Entonces yo quiero ver más o menos cómo están, ¿sí? O sea, esto es ligas mayores. Entonces no le estoy pidiendo mucho. Si ustedes no pueden contestar alguna pregunta, déjenla en blanco, ¿sí? Pero al menos 3 preguntas pueden contestar mínimo, ¿ok? 3 a fuerzas y las demás, si las quieren contestar, ojalá. Si no las quieren contestar, no es obligatorio. Pero 3, ustedes escojan la que quieran. Una actividad de listening, pero si ya la escucharon varias veces y no la entienden, pueden poner subtítulos. Entonces con los subtítulos ahí en YouTube a veces nos ayudan a comprender un poquito más y ya, contestan las preguntas. Esto, después tienen que hacer estos ejercicios. Ahí yo les puse algunos ejemplos, que acomodar estas líneas en este primero, pasarlos a negativo, ¿no? Entonces hay unos que tienen que usar did y en algunas está el verbo to be, entonces tienen que utilizar was o were, ¿no? Was not o were not, dependiendo. Y en esta última van a hacerlos en preguntas también. Entonces hay unos que tienen que utilizar el verbo did y donde está el verbo to be, ¿no? Tienen que utilizar obviamente el verbo to be para hacerlo en pregunta. Y eso es todo. La tarea se entrega el viernes, muchachos. Por favor, si tienen duda o preguntas, estoy para atenderlos en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Eso es todo.